Hola, bienvenido una vez más a este tiempo que estamos llevando este libro, Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Y te invito a que te quedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. Continuamos hablando de cómo servir, de cómo hemos sido creados para servir a los demás y cómo debemos de actuar realmente las personas que anhelamos ser como Cristo, y esto es a través del servicio a los demás. Muchas veces relacionamos el servicio solamente para las personas que tienen autoridad o las personas que tienen un llamado, pero todos hemos ido a servir a los demás. También dentro de la casa, por ejemplo, los padres hacen un tipo de servicio, los hijos hacen otro tipo de servicio, y todo lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que antes de iniciar con este día, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo a las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable hoy. Señor, en esta hora te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos poner este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón y ayúdanos a escuchar tu voz. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, te invitamos a que estés en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola a todos que se están conectando. Te digo, hoy vamos por el día número 32 y dice, ¿cómo actúan los verdaderos siervos? Marcos 10:43 dice, quien quiere ser grande debe convertirse en un siervo. Mateo 7:16 dice, pueden decir lo que ellos son por lo que hacen. Tú y yo somos reconocidos ante los demás por lo que hacemos, por qué tipo de servicio, cómo tratamos a las personas, somos reconocidos de los demás. Servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigios y posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva, alcanzaste esa posición. En nuestra cultura autogratificante, con su mentalidad de primero yo, comportándose como un siervo, no es concepto popular. A veces cuando pensamos que para tener el poder o ser alguien necesitamos tener personas que nos sirvan, personas que estén haciendo las cosas por nosotros. Pero recuerda, Jesús inclusive, Él no vino a servir a los demás, sino no vino a que los demás le sirvieran, sino que Él vino a servir a los demás. Entonces, sin embargo, como aquí dice, Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus como el mundo nos dice. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Esto es contrario al concepto de grandeza mundano. A nosotros nos cuesta entenderlo y mucho más practicarlo. Los discípulos discutieron acerca de quién merecía la posición más prominente. 2000 años después, los líderes cristianos todavía se disputan la posición y prominencia en las iglesias, las denominaciones y los ministerios para eclesiásticos. Miles de libros son escritos en cuanto al liderazgo, pero pocos acerca del servicio. Fíjate lo que dice aquí. Tú, para ser una persona grande en Dios, no es como el mundo te lo dice, que tenga más personas que le estén sirviendo es más grande. No. Aquí Jesús dijo, cuanto más personas tú sirvas, eres más importante. Y debemos de cambiar eso, nuestra mentalidad, porque a veces decimos, no, es que para yo poder tener el poder dentro de la iglesia, pues muchas personas me tienen que servir. No, tú debes de servir a muchos para saber así qué tan grande eres en Dios. Entonces, todo el mundo quiere dirigir. Nadie quiere ser siervo. Todo el mundo quiere estar al frente de las cosas, pero nadie quiere servir a los demás. Preferimos ser generales que soldados, aunque los cristianos quieren ser líderes siervos, unos simples siervos, pero para ser igual a Jesús debemos ser siervos. Así fue como Él se llamó a sí mismo. Debemos de servir a los demás porque Cristo lo hizo. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios,
pero en nuestra más relevante, si tienes un corazón de siervo, recuerda que Dios te formó para su servicio y no para que seas egocéntrico. Sin un corazón de siervo serás tentado al mal uso de tu forma debido a tu interés personal. También serás tentado a utilizar eso como una excusa para disculparte de suplir algunas necesidades. Dios te hizo único. Dios te dio habilidades, talentos y dones. ¿Para qué? Para que los pusieras al servicio de los demás. No para ser egocentrista y que todo a tu alrededor hable acerca de ti. Hola, buenos días a los que me están escribiendo. Ahorita les contesto, ¿vale? Entonces, a menudo Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que le sirvamos en cierta manera para los que no fuimos formados. Si ves a un hombre caer dentro de una zanja, Dios espera que lo ayudes a salir y no digas, yo no tengo el don de misericordia o el don de servicio. Aunque no seas dotado para una tarea en particular, podrás ser llamado a hacerla si no hay ningún dotado acerca. Tu ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuiste formado, pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se te necesita en el momento. Una persona servicial, lo vamos a ver más adelante, es alguien que siempre está dispuesto a servir, que no le interesa, como dice aquí, decir, es que yo no tengo ese llamado, pero si tú quieres servir a Dios, tú lo vas a hacer con el gozo de tu corazón, tú lo vas a hacer porque lo estás haciendo para Dios, no lo estás haciendo para el hombre. A veces cuando servimos decimos, ay sí, para que los demás me vean, para que los demás vean y digan, ay sí, realmente es un buen cristiano, es una persona servicial, realmente sí lo es. Pero la intención de nuestro corazón debe ser que lo estemos haciendo para Dios, inclusive dentro de la casa. A veces cuando queremos que nuestros papás nos den un servicio, sí o no, que hasta limpiamos la casa, le lavamos los trastes, hacemos hasta lo imposible para conseguir eso. Pero nosotros debemos de ser siempre así, siempre estar ayudando en la casa, que todo lo que hagas, como dice la palabra de Dios, lo hagas como para el Señor y no para los hombres. Entonces, tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez. No se necesita un talento o don para recoger la basura o arreglar las sillas después de una reunión. Cualquiera puede ser siervo. Todo lo que se necesita es carácter. Es posible servir en una iglesia toda una vida sin nunca ser un siervo. Debes tener un corazón de siervo. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Jesús dijo, tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. Yo te pregunto, ¿tú qué haces? ¿Tú realmente sirves a los demás y no inclusive dentro de tu casa? ¿Sirves a los demás con amor? ¿Lo haces con amor porque quieres que los demás vean a Cristo a través de ti en tu trabajo? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces con amor, con pasión o nomás lo haces por cumplir? Debemos de cambiar eso. Entonces hoy vamos a ver 6 características de un siervo. La primera, los siervos verdaderos siempre están dispuestos para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado, el siervo debe de estar listo para cumplir con sus deberes. Ningún soldado en servicio activo se enreda con los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Si solo sirves cuando te conviene, entonces no eres un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita aunque no les convenga. ¿Estás dispuesto para servir a Dios en cualquier tiempo? ¿Puedes deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? Como siervo, no eliges ni escoges cuándo y dónde servir. Ser siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que te interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Si recordaras el comienzo de cada día que eres un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarte porque tu agenda será la que Dios quiera para tu vida.
Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para el ministerio y son felices por la oportunidad de practicar el servicio. Fíjate, esto me recuerda a la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó? Iba el sacerdote, iba a servir a la iglesia y vio a aquel hombre que estaba malherido al lado del camino y que dijo, no, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que ir a la iglesia a servir, y lo dejó ahí abandonado. Pasó un levita y los levitas eran los que iban a la iglesia a adorar a Dios, eran los que ministraban y decían, no, ahorita no tengo tiempo de ayudar a aquel hombre. Pero pasó un samaritano. Un samaritano era una persona que estaba peleada con los judíos, entonces ellos no se podían ver ni en pintura. Pero ¿qué hizo él? Le ayudó a aquel hombre, lo subió a su burro, lo llevó a un hotel y le dijo, aquí te lo dejo y te dejo este dinero y cuando vuelvas, si gastas más, yo te lo pagaré. ¿Tú cómo eres? Tú eres como aquel sacerdote que ves una necesidad, que ves un problema y te enojas y no le ayudas porque dices que yo tengo planeada mi agenda de tal manera que tengo que hacer esto y aquello. A veces necesitamos poner pausa, a veces tenemos que cambiar nuestras prioridades por servir a los demás. ¿Por qué? Porque realmente debemos de amar a los demás. Jesús les dijo, porque fue para utilizar esa parábola llegó un escriba y le dijo que quién era su prójimo. Y Jesús le cuenta esta parábola y después le dice, ve y haz lo mismo tú. Nosotros tenemos que ser así, que si vemos una necesidad o de repente las cosas como tú las tienes planeadas no funcionan, no te frustres, sino haz lo que Dios te está moviendo a hacer. Quizás a ir con un amigo a platicar, quizás, no sé, llevarle un plato de comida a tu vecino, hazlo, porque así es la forma en que las cosas tan mínimas servimos a Dios. Entonces lo segundo es, los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando las maneras de ayudar a otros cuando ven la necesidad. No dejan escapar la oportunidad tal como la Biblia nos manda. En cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todos, especialmente para la familia de los creyentes. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no las pongas al final de la lista de cosas por hacer. Perdemos muchas ocasiones de servir porque carecemos de sensibilidad y espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho, pasan rápido y casi nunca vuelven. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona, así que aprovecha el momento. Nunca les digas a tus vecinos que esperen hasta mañana si puedes ayudarlos ahora. John Wesley era un increíble siervo de Dios. Su proverbio era, haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, que de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas y a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Eso es grandioso. Puedes comenzar viendo las pequeñas tareas que ningún otro quiere hacer. Haz esas pequeñas tareas como si fueran grandes porque Dios está observando. A veces hemos encapsulado mucho en que para poder servir a Dios solamente se hace a través de la alabanza, hola, buenos días, o a través, no sé, de la predicación. Hemos encapsulado tanto eso, pero servir a Dios en las pequeñas cosas es lo mejor que podemos hacer. Servir a los demás, escuchar a alguien que está pasando por una necesidad, orar por alguien, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Lo tercero, los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusa, ni postergan o esperan mejores circunstancias. Nunca dicen, uno de estos días o cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere. La Biblia dice, si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección es mejor que solo tener las más perfectas intenciones. Una de las razones por las que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficientemente buenos para servir. Creer la mentira de que el servicio a Dios solo es para las celebridades.
Puedes haber oído decir esto: si no puedes hacerlo con excelencia, mejor no lo hagas. Bueno, Jesús nunca dijo eso. La verdad es que casi todo lo que hacemos resulta deficiente cuando empezamos a hacerlo. Así es como aprendemos. A veces decimos, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo servir, yo no puedo servir dentro de mi comunidad también, en mi colonia, yo no puedo hacerlo porque yo no lo sé hacer. Pero todos empezaron con el deseo de quererlo hacerlo. Hola, buenos días. Así que un verdadero siervo hace lo mejor con lo que tiene. ¿Qué Dios te puso en tus manos? Como lo hemos visto anteriormente en este libro, Dios te dio dones y talentos que debes de ponerlos al servicio de los demás y no ser como aquel siervo que fue y escondió su talento por el miedo. No, tú debes de ser de esos siervos que se pusieron a trabajar y de los dones que Dios le había dado consiguieron más dones. Así tú y yo debemos de ser. Que lo que Dios te ha puesto, quizás Dios te ha puesto en el ser sensible a la necesidad de los demás. A veces uno no se fija en ciertas cosas, pero a veces Dios te hace ver, por ejemplo, las personas que están deprimidas. De verdad debemos de servir a los demás. Quizás no sepas cómo hacerlo, pero pide la ayuda al Espíritu Santo y verás cómo Él te ayudará a servir a los demás. Número 4. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagas, lo hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es, ¿se necesita hacer esto? Nunca llegarás a un estado en la vida en el que seas demasiado importante para ayudar con tareas serviciales. Dios nunca te exime de lo mundano. Es parte vital de la formación de tu carácter. La Biblia dice, si piensas que eres demasiado importante para ayudar a alguien en necesidad, te engañas a ti mismo. Realmente no eres nadie. En esos pequeños servicios que crecemos para parecernos a Cristo. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Por ejemplo, lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno, servir a los leprosos. Él nunca se consideró por encima de nada, porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron una molestia para su grandeza, sino que lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de servicio se revela en los hechos pequeños que otros no piensan hacer. Cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio, estaba tan exhausto como todos. Sin embargo, hizo lo que los demás necesitaban. Ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de servicio. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas de la vida determinan las grandezas. No busques hacer grandes tareas para Dios. Haz las que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Siempre habrá más gente queriendo hacer grandes cosas para Dios que cosas pequeñas. La carrera para ser líder está abarrotada, mientras que el campo para quienes quieren ser siervos está abierta por completo. A veces sirves hacia arriba a tus superiores y a veces sirves hacia abajo a aquellos en necesidad. De cualquier manera, desarrollas un corazón de servicio cuando anhelas hacer cualquier cosa que se necesita. Y Dios es lo que hoy está buscando hoy en día. Personas dispuestas a servir. Como dice aquí en el libro, hay muchas personas que anhelan estar al frente de una iglesia, hacer grandes cosas, hacer grandes campañas, hacer grandes cosas, pero Dios anhela personas que también estén dispuestas a hacer pequeñas cosas. Si tú quieres que Dios te promueva hasta ese nivel, empieza con lo pequeño, empieza en lo poco, empieza sirviendo a los demás, ayudando a los demás, que si sabes que hay alguien que está necesitado,
ayúdale, no le digas ve mañana, sino si tú tienes la oportunidad hoy para ayudarle, hazlo. Número 5. Los siervos verdaderos son fieles en su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conocen el significado de compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ninguna duda, remordimiento o lamento. Cada semana las iglesias y muchas organizaciones deben improvisar debido a que los voluntarios nunca se preparan o llegan. Nunca llamaron para decir que no podían asistir. ¿Pueden contar contigo? ¿Tienes promesas, votos que cumplir o compromisos que necesitas honrar? Esta es una prueba. Dios prueba tu fidelidad. Si pasas el examen, estás en buena compañía. Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo fueron llamados siervos fieles de Dios. Y lo puedes ver también en Hebreos 11. Te invito a que lo leas. Aún mejor, Dios ha prometido recompensar tu fidelidad a la eternidad. Imagínate lo que sentirás cuando Él te diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Por otra parte, los siervos nunca se retiran. Sirven fielmente tanto como vivan. Puedes jubilarte de tu carrera, pero nunca del servicio de Dios. Imagínate, así debemos de ser. Ahorita te contesto, coman, ya casi termino. Así debemos de ser nosotros, siempre servir, realmente tener eso, ser comprometidos. Hoy en día la sociedad no se compromete fácil. Hoy ya es muy difícil ver personas que realmente se quieren comprometer también dentro para tener un matrimonio, ¿no? Y eso está afectando también dentro de tu ministerio. Si tú no te comprometes en tu trabajo, si tú no te comprometes en las cosas pequeñas de tu diario vivir, por ejemplo, al comprometerte, a veces todo el mundo decimos, ahora sí este año voy a bajar de peso, ahora sí este año voy a hacer esto, y pasa el tiempo y lo dejas porque nos falta compromiso. Pero tú comprométete realmente a buscar a Dios, realmente a servir a Dios y verás cómo el Señor te va a ir llevando de más en más. Y por último, número 6, los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para improvisar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de humildad para servir unos a otros. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. Algo que está pasando también contrario a toda la sociedad hoy en día, que todos quieren resaltar, pero las personas realmente que sirven a Dios deben de ser humildes. Pablo expuso un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es algo fingido, un acto para llamar la atención. Él lo llama servir al ojo, refiriéndose a que los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean cuán espirituales son. Este era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban en los actos públicos. Jesús condenó esa actitud y advirtió: cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. El autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia, Dios. Jesús, como dijo Pablo, si yo buscare agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No encontrarás muchos siervos verdaderos expuestos a la luz de hecho. Lo evitan si es posible. Se contentan sirviendo en silencio bajo la sombra. José es un gran ejemplo.
Nunca llamó la atención sobre sí mismo, sino que en silencio sirvió a Potifar. En su carcelero, el copero y el panadero del faraón, y Dios lo bendijo por esa actitud. Cuando el faraón lo promovió a una posición importante, José todavía mantuvo un corazón de servicio, aun con sus hermanos que lo traicionaron. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente todo lo que tú haces, hola, Dios les bendiga, todo lo que tú haces es para que los demás vean y te digan, wow, eres realmente una verdadera persona cristiana, realmente un gran siervo? ¿O lo haces para que Dios se alegre de tu servicio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Desafortunadamente, muchos líderes de hoy comienzan como siervos y terminan como celebridades. Quizás algunas has escuchado testimonios que dicen, es que yo empecé lavando los baños, y yo empecé barriendo, y ahora ¿en dónde me tiene el Señor? Pero es que a veces también pierden el piso. Tú cuida de nunca perder el piso. Empiezan a convertir en adicción a la atención, inconscientes de que eso siempre lo ciega. Puede servir en la oscuridad en algunos pequeños lugares, sentirte desconocido y sin aprecio. Pero escucha, Dios te ha puesto donde estás para cumplir su propósito. Él tiene cada cabello de tu cabeza contado y conoce tu dirección. Mejor es que estés donde Él te puso hasta que decidas moverte. Él te hará saber si quiere que vayas a alguna parte. Tu ministerio pertenece al reino de Dios. Cuando Cristo venga otra vez a la tierra, tú vendrás también, y el yo real y el yo glorioso. Mientras tanto, sé feliz sin ser reconocido. Fíjate, el otro día estaba en una clase misionera y decía que tú debes de empezar a servir donde tú estás. Si tú tienes, por ejemplo, ese llamado a las misiones y tú anhelas servir a Dios, no sé, en una plataforma, no sé, haciendo cualquier cosa, empieza a servir con actos pequeños. Porque cuando tú empiezas a servir, aunque sea, no sé, recogiendo las sillas en la iglesia, aunque sea barriendo, aunque sea lavando los baños, aunque sea haciendo lo que sea, Dios ve tu corazón y entonces Él te va a empezar a promover y te va a empezar a abrir puertas para que tú puedas servir a Dios. Pero siempre mantente que todo donde el Señor te lleve y en donde el Señor te permita servirle es para que su gloria sea exaltada, no para que tú seas exaltado. Entonces, hay más de 750 personas en el Salón de la Fama en Estados Unidos y más de 400 publicaciones de quién es quién. Sin embargo, no encontrarás muchos servicios verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos porque ellos conocen las diferencias entre prominencias y significación. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo sin los cuales podrías vivir, pero las partes ocultas de tu cuerpo son indispensables. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. En el cielo, Dios dará una franca recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas a las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asesoraron a un anciano incontinente, cuidaron pacientes con SIDA y sirvieron a miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o sea dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Entréguense al trabajo de su Señor, confiados en que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún el más pequeño de los servicios es observado por Dios y Él lo recompensará. Recuerda las palabras de Jesús. Y cualquiera que dé siquiera un vaso de agua fresco a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Imagínate, a veces nosotros pensamos y decimos, no, para servir a Dios tengo que hacer grandes cosas. No, Dios va a recompensar quizás a personas que se la pasaron orando
por su familia, que se la pasaron intercediendo por otras personas. Y quizás tú dirías, ay, eso no importa, eso no vale, solamente vale, porque a veces decimos que para servir a Dios, cuando venimos y pensamos y tú escuchas la palabra servir, piensas en personas que están en alabanza, piensas en personas que son ujieres, piensas en personas que son pastores, que son líderes, pero Dios también nos ha llamado a hacer las cosas pequeñas, aquellas cosas que nadie los ve, pero que Dios las aprecia como no tienes una idea. Hola, ¿cómo se llama el libro? Se llama Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Entonces, para terminar con este día, pensando en mi propósito, vamos por el día 33. Dice, punto de reflexión. Sirva a Dios cuando sirvo a otros. Versículo para recordar Mateo 10:42. Y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Pregunta para considerar. ¿Cuál de las 6 características de los siervos verdaderos me desafían más? Para hacer o en retrospectiva te las voy a leer rápidamente. Los siervos verdaderos siempre están dispuestos para servir. Prestan atención a las necesidades. Hacen lo mejor que tienen. Cumplen sus tareas con la misma dedicación. Son fieles en su ministerio y mantienen un perfil bajo. ¿Cuál de estas características dices, y necesito cambiarlas? Necesito hacer algo. Yo de verdad anhelo en mi corazón que tú seas una persona que siempre esté dispuesta a servir a Dios, no importando que nadie más se dé cuenta, no importando que nadie más diga, te reconozca o te aplauda, tú sigue adelante. Yo te puedo decir que muchas veces cuando uno empieza a servir a Dios y empieza a ver que nadie más te dice, oh, qué bien lo hiciste, pues te empiezas a desanimar, ¿no? Pero tú sigue adelante, tú pon tu mirada en Dios y que todo lo que hagas, como dice ese versículo de la palabra de Dios, hazlo para el Señor y no para los hombres. Empieza a servir en lo poco, que cuando menos lo esperes el Señor te llevará a mucho más. Pero siempre ten un corazón de servicio a los demás. Deja de estar de egocentrista, deja de estar pensando en ti, en que las demás personas necesitan servirme a mí, sino empieza tú a servir a los demás. Sé realmente como Cristo lo fue. ¿Qué hizo Cristo? Lo vimos hoy. Lavó los pies de sus seguidores. Hizo la comida, siempre estaba al cuidado, siempre estaba cuidando a sus discípulos. Imagínate, Jesús era Dios mismo, que él bien pudiera haber estado ahí sentado y esperar a que vinieran los discípulos y los sirvieran, pero ¿qué hizo? Él siempre fue al frente sirviendo a los demás. Así tú y yo debemos de ser. Así que vamos a orar a Dios. Yo no sé qué el Señor hoy te dijo, tienes que cambiar, pero hazlo. Si tú realmente te dispones y cambias tu manera de pensar y cambias tu corazón, el Señor te va a bendecir grandemente. Porque recuerda, la bendición no es por las obras, sino es por la obediencia que tú tienes a Dios. ¿Tú cómo le obedeces a Dios? Obedécele hasta lo más mínimo y verás su grandeza en tu vida. Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy hemos aprendido que necesitamos tener realmente un corazón de servicio a los demás, que cuando lo hacemos, Señor, realmente te estamos reflejando a ti. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido egocentristas, que hemos sido altivos y hemos querido que los demás nos sirvan y nosotros no hemos servido a los demás. Ahora, pero ayúdanos, Espíritu Santo, danos un corazón de servicio, un corazón que anhele servir a los demás, aunque sea lo más mínimo, aunque sea dando un vaso de agua, aunque sea barriendo, aunque sea escuchando al vecino, llevándole, no sé, la despensa. Ayúdanos a que esas oportunidades que nos pones cada día para servir a los demás, realmente lo hagamos. Danos ese corazón de servicio que tenías tú, Cristo, para reflejarte a los demás. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a realmente hablar de ti a los demás y ser una luz en medio de todas estas tinieblas. Hoy ayúdanos en este día, yo lo pongo en tus manos, sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, yo les recuerdo, leí este libro, para los que les interese, está muy bueno. Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra, son 42 días, llevamos por el día número 34, ya casi lo terminamos.
Entonces, yo estoy aquí todos los lunes y jueves, si el Señor me permite la vida. Entonces, nos vemos este jueves a las 8 de la mañana. Hola, Sara. Hola, Tocaya. Recuerda lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo manejas la culpa? Yendo a Dios, yendo delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, perdóname. Cuando tú ya sientes que Dios ya te perdonó, entonces tú tienes que recordarte a ti misma: yo soy perdonada, yo soy redimida, y renovar tus pensamientos a través de esa verdad. Memorízate versículos de la Biblia que hablen acerca de que ya eres una nueva creación, de que Dios ya te hizo nueva, Dios ya te perdonó, para cuando vengan esos pensamientos de culpa, tú los eches fuera. Esa es la manera en como nosotros luchamos contra la ansiedad, con la manera como nosotros luchamos contra pensamientos que no están bien, de esa manera, renovando nuestros pensamientos. Cuando, mira, dentro de esto, cuando tenemos una pérdida, sí nos podemos enojar con Dios porque, pues, nos podemos sentir mal, ¿no? Decir, ¿por qué pasó? Pero tú sé sincero con él, Leo. Lo que hemos visto en este libro es realmente sé sincero. Dile: Dios, realmente estoy enojado contigo porque por esta situación que pasó. Sé sincero con él y dile exactamente cómo te sientes y pídele que él te quite tu corazón. Dice la palabra de Dios que nos podemos enojar, pero no araos, pero no pequéis. No peques en el sentido de que te alejes de él. Dios tiene el control de todo y a veces no sabemos por qué pasan las circunstancias. A veces uno tiene sus propios planes y tenemos nuestros anhelos, ¿no? Pero Dios tiene otros planes y a veces van en contra de nosotros. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tuviste una pérdida, quizás esa persona ya estaba lista para presentarse delante de Dios. A veces uno quisiera que los seres queridos duraran para siempre, ¿no? Pero Dios sabe el momento preciso en el cual se los lleva y por qué se los lleva. Entonces, pídele al Espíritu Santo que sane tu corazón, que restaure tu corazón de esta pérdida, y verás cómo el Señor estará contigo. Así que, como les dije, esfuércense y sean valientes, que el Señor está con ustedes. Amén, gloria a Dios. Aristeo, Dios viva nuestro Dios. Así que sigan adelante, que el Señor está con ustedes y el Señor nos presta la vida. Nos vemos de nada, Leo, de nada. Nos vemos el día lunes. No lo conozco, BMC, no conozco ese libro. Pero si este libro está negando a Dios y ese libro está en contra de lo que Dios nos manda, pues sí está mal. Entonces, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir, a que te dé discernimiento para saber qué hacer, y básate siempre en la palabra. Si se fijaron, este libro no está basado en la Biblia, te habla de principios de la Biblia. Entonces, cuida lo que lees también, porque luego te pueden desviar del propósito de Dios. Así que yo me voy, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos, si el Señor nos presta la vida, el día jueves a las 8 de la mañana. Que tengas un excelente día, que la presencia de Dios vaya contigo. ¿Cómo se llama Dios? Dios tiene muchos nombres. Hay muchos nombres. Dios Rafa, Dios el sanador, Dios el omnipotente. Hay muchos nombres. Dios tiene muchos nombres, pero sigue siendo el mismo Dios. ¿Vale? Así que el Señor les bendiga. Bye.